Estábamos en algún lugar de Barstow, muy cerca del desierto, cuando empezaron a hacer efecto las drogas. Recuerdo que dije algo así como: estoy algo volado, mejor conduces tú. Y de pronto hubo un estruendo terrible a nuestro alrededor y el cielo se llenó de lo que parecían vampiros inmensos, todos haciendo pasadas y chillando y lanzándose en picado alrededor del coche, que iba a unos 160 por hora, la capota bajada, rumbo a Las Vegas, y una voz aulló: Dios mío, ¿qué son esos condenados bichos? ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todos los días dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson. Thompson nació en 1937 y falleció en el 2005. Fue un periodista y escritor estadounidense, creador e icono del periodismo gonzo, un modelo de periodismo que plantea eliminar la división entre sujeto y objeto, ficción y no ficción, y entre objetividad y subjetividad. Miedo y asco en Las Vegas apareció por primera vez en 2 volúmenes en la revista Rolling Stone en 1971 y hubo una adaptación cinematográfica súper famosa con Johnny Depp y Benicio del Toro, dirigida por Terry Gilliam, realizada en 1998. Yo conocí este libro a través de la película, como no podía ser de otra manera, porque yo era muy jovencito y siempre he tenido muchísimas ganas de leer el libro para ver si, bueno, en cierta forma me contaba más cosas que la película, y pues lo he conseguido. Vamos a la primera parte. Están, como os comentaba, en algún lugar cerca del desierto, a 160 por hora y viendo vampiros. Se habían gastado, estamos, 2 personajes: el periodista Duke, que es Thompson, y su abogado, un samoano. Bueno, pues se habían gastado $300 del adelanto de la revista en drogas. Iban camino a Las Vegas para cubrir una carrera deportiva. Tenían en el maletero un laboratorio lleno de hierba, mescalina, ácido y bebida. Pero lo que más le fastidiaba a nuestro periodista era el éter. Un colocón de éter era lo peor y ya mismo empezarían con esa mierda. Pararon el descapotable para montar un chico que hacía autostop. ¿Qué pensaría el chaval cuando estos dos empezaran a desvariar diciendo que veían vampiros y esas cosas? El periodista le dijo al chaval que iban a Las Vegas en busca del sueño americano, también que el que conducía era su abogado, un samoano. Buena gente. Por lo visto le habían dicho al periodista que tenía que ir a Las Vegas y ponerse en contacto con un fotógrafo portugués llamado La Cerda. Había que cubrir la Mint 400, la mejor carrera de motocross para motos y todoterrenos. Se hacía en honor de un tipo llamado Del Webb, propietario del lujoso hotel Mint Hotel. Nos cuenta, vamos hacia atrás, y nos cuenta el periodista cómo alquilaron el descapotable para ir a Las Vegas. Resulta que estaba el periodista con el abogado buscando buscando a una mujer de la oficina que pertenecía a la revista para que trabajara el periodista, y le habían pedido una moto, pero la mujer de Los Ángeles le dijo que solo le iban a soltar $300 en efectivo. El abogado lo estaba esperando en un bar. Hacía nada, o sea, justo antes de que lo llamaran para eso, estaban sentados sin $1 en Nueva York, y entonces recibieron una llamada comentándole que si querían cubrir esta carrera. Bueno, pues el sueño americano en acción. Así que necesitaban un coche, cocaína y un magnetófono y unas camisas Acapulco. Puro periodismo gonzo. Fueron a alquilar el coche y tuvieron problemas. El periodista, sacando el coche, casi lo estampa con un surtido de gasolina. Luego el empleado de la agencia de alquiler se puso nervioso. Acababa de pasar el coche por el bordillo de hormigón de 300 centímetros sin bajar la velocidad. Iba a 80 y marcha atrás, pero el periodista dijo que lo tenía controlado, siempre probaba los coches así, por los factores de tensión. Salieron hacia Las Vegas. El abogado había estado preparando unos tragos de ron en el maletero ante la mirada nerviosa del empleado de la agencia. Estamos de nuevo en el coche con el autoestopista. El periodista tenía ganas de atravesar Las Vegas con ese cacharro, desafiar a los cabrones en su propio terreno, joderlos bien. Los elefantes viejos van hacia las colinas a morir. Los norteamericanos viejos salen del autopista y se lanzan en busca de la muerte en coches inmensos. Pero este viaje tenía otro sentido. Era una afirmación clásica de todo lo justo y verdadero y decente del carácter nacional. Eso lo entendía hasta el abogado, a pesar de su inferioridad. Pero la autostopista no lo tenía muy claro. El coche se detuvo de golpe porque el abogado tenía un problema de corazón. El periodista tuvo que darle unas pastillas.
El abogado empezó a decir que iban a Las Vegas a cargarse a un capo de la droga, Henry el Salvaje. El periodista le seguía la corriente, así que el joven salió corriendo por el desierto. Ambos se comieron un ácido. El abogado abrió un frasco de cocaína, pero se desparramó y la perdieron. Era increíble lo que le acababa de hacer Dios, dijo el abogado al periodista. Le quedaban unos 30 minutos mínimo para llegar a Las Vegas. Están en el año 1971. Total, llegan al hotel, pero el abogado no es capaz de enfocar cómo es debido el procedimiento de inscripción. El periodista estaba muy nervioso, balbuceaba, tenía tanta droga encima que no sabía ni lo que decía. Según la empleada, la habitación no estaba lista, pero alguien les buscaba. El abogado se lo llevó. En una ciudad de locos auténticos nadie reconoce a un loco de ácido. El periodista no para de ver alucinaciones, reptiles, sangre por el suelo. Además quería unos zapatos de golf, si no es imposible salir con esos reptiles. Están en la suite. Las alucinaciones se reducen. El abogado echó en cara al periodista que había montado un número en la mesa de prensa gritando no sé qué de unos reptiles. La tele estaba puesta. Se hablaba de la invasión de Laos, desastres aterradores, explosiones, fragmentos retorcidos, hombres huyendo horrorizados, generales del Pentágono babeando mentiras demenciales. Cogieron el coche y llegaron al club de tiros Mint, gente disparando y gente inscribiéndose en la carrera. El periodista pensó en inscribir a su abogado, ponerlo a conducir un bólido hasta arriba de ácido. Se llevaría por delante unos cuantos coches. Preguntó por la inscripción, pero no le gustó el tipo que estaba encargado de inscribir a la gente, así que el abogado empezó a delirar delante de todo el mundo y decidieron marcharse. La carrera empezaba al amanecer y el periodista y el abogado tuvieron que matar las horas en el casino. 200 personas al menos con ganas de marcha. Esa carrera era para mucha gente algo muy especial. El corresponsal de Life empezó a dar voces con una cobranza considerable para invitar a una copa a un tipo con una camiseta de Harley. Antes del espectáculo había indicios de que se estaba perdiendo el control del asunto. Las motos salían de 10 en 10 cada 2 minutos. Era complicado seguir la carrera y el periodista seguía en el bar. No sabía qué hacer. La salida ya la había visto, pero alquilaba un helicóptero, vagaba por el desierto para ver alguna moto por los puestos de control. Sobre las 11 hizo una gira en el coche de prensa. La cerda, el fotógrafo, insistía en una cobertura total. Tenían un chofer al que tenían que llamar Joe, pero el periodista volvió al bar del Fortín, que era en realidad el club de tiro. Allí empezó a beber y a tomar notas y a pensar afanosamente. Estamos en medianoche del sábado. El periodista se acuerda poco de esa noche. Tenía una serie de anotaciones sobre cuestiones sexuales, etc. Las Vegas es el lugar más siniestro para un perdedor. Hasta hacía poco había en la entrada de Las Vegas un cartel que avisaba de la pena de cárcel por posesión y venta de marihuana. El periodista no estaba tranquilo con el coche lleno de hierba y la cabeza a tope de ácido. Iban con el coche. Unos tipos se echaron encima del capó porque no podían aparcar allí. Estaban en la entrada principal del Desert Inn, encima de la acera, y el periodista ni siquiera se había dado cuenta. Ese hotel era refugio distinguido de grandes gastadores. Entraron en un espectáculo tras insistirle al portero que eran amigos de una tal Debbie, pero terminaron liándola. La que cantaba se llamaba Debbie Reynolds. Entonces estos tíos dijeron que la conocían. Unos tipos agarraron al periodista y al abogado y lo echaron del hotel. En el coche tomaron éter. El éter te hace actuar como un borracho típico, pero el cerebro sigue más o menos igual. Puedes verte a ti comportándose así. El éter es la droga perfecta en Las Vegas porque allí le encantan los borrachos, son presa fácil. Entraron en el Circus, un casino enorme donde iría la gente si la guerra la hubieran ganado los nazis. El abogado tenía miedo de ese sitio, pero el periodista insistió. Estaban en el centro neurálgico de su búsqueda del sueño americano. El éter se iba, el ácido se había ido ya, pero la mescalina empezaba a hacer efecto. El abogado tenía que salir del país, le pidió dinero al periodista. Estaba totalmente alucinado. Pagaron las copas y se fueron. Montaron un espectáculo mientras salían. Llegan de nuevo al Hotel Mint. No abría la llave. El abogado estaba desesperado. Decía que unos cabrones le habían cambiado la cerradura. El abogado culpaba a la cerda de quitarle a una chica, una filmadora. Tenía en la mano la llave de la habitación del fotógrafo y aparte tenía en la otra mano un cuchillo enorme. El periodista se asustó porque él se toma muy en serio las amenazas del abogado, sobre todo por estar bajo los efectos de la droga. No se podía dar
la espalda a la droga y el abogado era peligroso en ese estado. Total, que se fue a devolverle la llave al fotógrafo y se paró en el casino. Y al volver a la habitación el abogado se estaba bañando, tenía el cuchillo de caza, pero no se podía hacer nada con él. Exigía el conejo blanco. El periodista, porque el abogado tenía un radiocassette justo al borde de la bañera enchufado, y el abogado quería tenerlo allí, deseaba tirar ese extracto al agua, quería subir más. Sonaba una canción llamada Conejo Blanco, y justo cuando estaba en su esplendor, el periodista, en vez de tirar el radiocassette como le pedía el abogado, lo que tiró fue un pomelo. Entonces el abogado saltó y poco más o menos creía que le había dado un calambrazo. El periodista desenchufó la radio y siguió funcionando con la inofensiva batería. Continuamos. Habían gastado casi todo el dinero, casi $40 la hora durante 48 horas. ¿Cómo pudo pasar eso? Salieron pitando hacia el aeropuerto para que el abogado cogiera el vuelo a Los Ángeles. No tenían dinero para pagar el hotel, pero el que se marchó, como os comentaba, fue el abogado. Solo el periodista se quedó en Las Vegas en su coche lleno de miles de cosas que habían pedido en el hotel, incluido 600 pastillas de jabón y una pistola. Pero bueno, esto no lo habían pedido en el hotel, pero el abogado llevaba un pistolón y también la llevaba encima. Estaba nervioso. En Las Vegas no hay piedad para un delincuente drogado. Prevalece la moral del tiburón de devorar a los heridos. En una sociedad cerrada en la que todo el mundo es culpable, el único delito es que te cojan. En un mundo de ladrones, el único legado es la estupidez. El periodista vuelve al hotel pensando en cómo salir del atolladero. Leía la prensa, todo eran noticias de la guerra de Vietnam, tráfico y muerte por drogas. También leyó sobre la condena a Mohamed Ali por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Estando fuera, cerca del coche, un empleado del hotel le da un telegrama al periodista. El telegrama lo firmaba Dr. Gonzo, que era el seudónimo del abogado. Pedía que lo llamara. Tenían otra misión al día siguiente en Las Vegas. Estaba invitado a un seminario de 4 días sobre narcóticos y drogas peligrosas organizado por la Conferencia Nacional de Fiscales del Distrito. Todos los gastos pagados todos los gastos pagados, pero se tenían que cambiar de hotel. Iban al hotel Flamingo Hotel. El empleado del Hotel Mint le dijo al periodista que el director quería hablar con el doctor Gonzo, que cuando despertaría, porque supuestamente todavía estaba alojado en el hotel y este se había ido a Los Ángeles, porque el telegrama venía la dirección de Los Ángeles, y eso puso nervioso al empleado, ya que el doctor, que tenía que hablar con el director. El periodista no estaba para quedarse otra semana en Las Vegas, pero es cierto que esa conferencia sería el último sitio donde buscarían a un delincuente que se había ido sin pagar y estaba a tope de drogas. Estamos a martes 9 de la mañana, no sabía quién había ganado la carrera, quizás nadie. Todo el espectáculo fue abortado por una orgía de violencia protagonizada por un montón de borrachos. El periodista pensó en abrir Los Angeles Times en la sección de deportes y escribir un reportaje sobre la carrera. Martes 12:39, Baker, California. El periodista estaba en una cervecería borracho y zombie. Estaba a borde del colapso, sin dormir y pasado de todo. Nos vamos a la segunda parte. La droga escaseaba, pero racionando podía dar para los 4 días de la conferencia. Compró tequila y whisky y éter en una farmacia. Robó una revista y leyó una noticia sobre un chaval que se arrancó los ojos bajo los efectos de la droga. Se fue al aeropuerto y no paraba de sudar. Se preocupaba también por su angina de pecho, porque el periodista, por lo visto, también estaba malo del corazón. Estaba pendiente de la llegada de su abogado de Los Ángeles. No había comido nada más que algún pomelo en 20 horas. Cambió el tiburón rojo por otro coche, un Cadillac blanco. Pagó con una tarjeta fraudulenta. Se fue al hotel. Allí unos policías le estaban liando un espectáculo porque no había habitación para ellos. Los mandaban a otro hotel. El periodista tenía unas pintas horribles, barba de varios días, camisa Acapulco destrozada por el aire de la carretera, gafas de sol espejadas puestas. Total, que llega a la habitación del Flamingo Hotel. La puerta golpeó con algo. Era una chica con cara de pitbull. Su abogado estaba allí en pelotas. La chica se llamaba Lucy. Lucy era un monstruo hormonado y parecía violenta. Lucy era artista. La habitación estaba llena de cuadros. Esta chica era un problema, pensó el periodista. Estaba a tope de ácido y había ligado con el abogado en el aeropuerto. Cuando recuperara la Lucy seguramente se preguntaría cómo que estaba en esa habitación. Lucy creía que Barbra Streisand actuaba ese día, pero no lo haría hasta 3 semanas más tarde. Mientras el periodista y el abogado hablaban, ella dibujaba un retrato de Streisand. El periodista acusa al abogado de raptar a la chica. La instalaron en el Hotel América, pero luego la llevaron al aeropuerto y la dejaron allí. El abogado le dio un billete a un empleado del aeropuerto para que se asegurara que Lucy iba al Hotel América, donde tenía una reserva su amiga borracha.
Continuamos. Llamaron, bueno, total, estando el abogado y el periodista en la habitación, llaman de la recepción. Por lo visto, una mujer está preguntando por Duke, por el periodista, y estaba muy trastornada. El chico de recepción creía que Duke era policía, porque ellos tenían como unas inscripciones. Ellos se habían inscrito a la conferencia de los fiscales y le habían dado una especie de como de placa que decían que eran miembros de la policía. Claro, no miembros de la policía, pero que pertenecían al cuerpo de la policía, en cierta manera, una especie de autorización para hacer la conferencia de la policía. Y eso la utilizaba mucho Duke para decir que era policía. Bueno, total. Duke dijo que la chica pertenecía a un experimento controlado. El abogado le dijo al periodista que por lo visto le había contado a Lucy en el aeropuerto que se iba con Duke al desierto a ajustar cuentas porque Duke se quería quedar a Lucy para ella sola. Bueno, Duke empezó a hacer las maletas, periodista, porque no quería problemas con Lucy. Cuando recuperara el juicio podía encerrarlos a los dos en el hotel, los podía denunciar. Total, que el abogado llama a Lucy y le cuenta una historia de que él había matado al periodista, de que lo buscaba la policía, no podía llamar más a ese hotel porque estaba siendo perseguido. El abogado había llevado adrenocromo, un potente alucinógeno según nos cuenta la narración. La mescalina era nada a su lado, te volvía loco. Según el abogado, esa sustancia solo podía sacarse de glándulas adrenalínicas de un ser humano vivo. Duke no podía moverse, estaba paralizado por completo, creía que iba a morir, tardó en recuperarse. Bueno, estos dos estaban ya en la conferencia de los fiscales sobre la droga, no era lo que ellos pensaban, estaban allí dentro. Allí dentro estaba la florinata de las fuerzas represivas del interior de Norteamérica y parecían un grupo de porqueros borrachos. La primera sesión duró toda la tarde. Y bueno, pero ellos dos estaban puestos de mescalina. Con ácido, la visión de algunos personajes de la convención hubiera sido muy desagradable. El ácido es una droga compleja en sus efectos, mientras que la mescalina es bastante más simple y directa. Pero en esa convención apetecía otras drogas, alcohol, hierbas, depresores. No tenían ni idea de abordar, estos fiscales, estos policías, de abordar el asunto, ni quién podía estar detrás de la cultura de la droga. Así que ambos se quitaron del medio. El abogado estaba hablando con un fiscal del distrito de un lugar de Georgia en el bar. En su sitio, nos decía el fiscal, no había muchos problemas de drogas, más bien alcohol. Pero el abogado le contestó que sí que tendrían en el futuro problemas de drogas. Cualquier día se encuentra un heroinómano destrozando su casa. Por todas partes había drogadictos. Prefiere los crímenes del sur, apostilló el periodista. Pero lo peor no era la droga, decía el abogado, sino la brujería. Por lo visto en California mataban a 6 o 7 personas todos los días con ritos satánicos. Total que el fiscal estaba totalmente asustado porque todo lo que pasaba en California luego llegaba a su sitio. Nos desplazamos, iban en el coche Duke y el abogado. El abogado había vomitado, se paran junto a un coche con dos parejas con aire porcino que parecían ser policías haciendo turismo por Las Vegas con sus esposas y el abogado les gritó que si querían heroína. Total que se picaron y este coche de policía empezó a perseguir al abogado y al periodista y les tuvo que dar esquinazo a toda pastilla. Se van a un restaurante en una zona miserable llamada Las Vegas Norte. Ahí van los desechos humanos. Las Vegas es una mina de oro y los grandes hoteles y casinos tienen unas normas de seguridad muy estrictas. No todos entran. Las Vegas Norte es el sitio donde vas si no puedes ir a ningún sitio. Aquí, de golpe y porrazo, vemos una nota del editor en el que dice que el doctor Duke, porque es doctor en periodismo, perdió por completo el control. Se tuvo que buscar la grabación original porque el manuscrito era una locura. La transcripción comienza en algún lugar en los arrabales del nordeste de Las Vegas. Entran en un bar de tacos, piden unos tacos y la camarera es el primer día que trabaja ahí. Y el abogado le dice a la camarera que andan buscando el sueño americano. La camarera le pregunta a la cocinera por el sueño americano y la cocinera dice que seguramente puede ser en un antiguo club de psiquiatría. El antiguo club de psiquiatras. Del psiquiatra se llamaba. Antiguo club del psiquiatra. Total, llegaron y vieron unas ruinas. Por lo visto, ese club había sido quemado tiempo atrás. El resto de la transcripción estaba hecha polvo y llena de líquido viscoso. Ahora se iban al aeropuerto, pero Duke se perdió porque Duke llevaba de nuevo al abogado al aeropuerto, pero se pierde. Iban tarde, entonces dice el periodista que nada, que no se preocupe, que lo deja al lado del avión. Entonces entra en el aeropuerto y deja al abogado pues a 10 metros del propio avión. Nadie lo persigue, el periodista se quita de en medio. Vuelve al hotel y en Las Vegas, si
haces un delito tiene que ser algo gordo. Tenía Duke un vecino que fue detenido por vagancia en Las Vegas, por ir con melenas y paseándose. Por tanto, si hace algo tiene que ser gordo. El periodista piensa que está preguntándose qué delito le pueden imputar. Habla bien de... Bueno, habla bien o sea, no habla bien. Bueno, empieza a hablar de Tim Lowry, que estuvo divagando sobre los efectos del LSD en las personas, y él comenta que anduvo por toda Norteamérica Tim vendiendo expansión de la conciencia, pero preparó su propia ruina y arrastró consigo al pozo a otros. Ayudó a crear la generación de lisiados, de buscadores fallidos que no entendieron la vieja falacia mística básica de la cultura del ácido, el desesperado supuesto de que alguien, o al menos alguna fuerza, se ocupa de sostener esa luz al final del túnel. Es lo mismo que ha mantenido la Iglesia Católica. Un momento crucial de los 60 fue cuando los Beatles unieron su suerte a la de Maharishi, lo mismo que Dylan en el Vaticano. Y también nos cuenta lo siguiente, la página 185, que me ha parecido interesante porque es un análisis histórico sobre la contracultura y bueno, un poco de lo que fue o la visión de los 60. Nos dice Sonny Barger, que fue uno de los fundadores de Los Ángeles del Infierno, que murió este mismo año, del 2022, nunca llegó a darse cuenta del todo, pero anduvo muy cerca de convertirse en un rey del infierno. Los Ángeles del Infierno jodieron el asunto en 1965 en la zona de Oakland, Berkeley, cuando dieron salida a los instintos reaccionarios y jamponescos de Barger y atacaron una manifestación antibelicista. Esto planteó un cisma histórico en la entonces creciente marea del movimiento juvenil de los años 60. Fue la primera ruptura abierta entre los Crisers y los melenudos. Y la importancia de esta ruptura puede verse en la historia de los SDS, que no he encontrado lo que era, si alguien lo sabe que me lo comente, que al final se destruyeron a sí mismos como organización, en la tentativa condenada de antemano al fracaso de conciliar los intereses de los tipos de clase baja trabajadora, los motoristas marginados y los activistas estudiantiles de la clase alta y clase media de Berkeley. Quizá nadie que estuviera inmerso en este ambiente podría haber previsto las implicaciones del fracaso Ginsberg Casey. Bueno, Ginsberg, poeta hiper famoso de la generación beatnik, que quiero hacer un vídeo sobre él. Ya sabéis que voy a ir dejando etiquetas, tenéis en El Camino de Kerouac y El Almuerzo Desnudo de Burroughs. Y Casey es lo conoceréis, bueno, pues también fue un intelectual de esta época, pero fue el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, el escritor que escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, que yo no lo he leído, pero la película es fascinante con Jack Nicholson. Bueno, que no lograron convencer a los Ángeles del Infierno para que se unieran a la izquierda radical de Berkeley. Entonces nos habla de la escisión, de cómo terminó bueno, un poco en la contracultura de los 60. Continuaba, habían pasado 72 horas tras un extraño incidente que habían tenido con una limpiadora del hotel, que el abogado pensaba que venía ahí a robarle o a hacerle cualquier cosa y casi la mata. Bueno, total, devuelve porque, bueno, la habitación estaba llena no eran las huellas de un yonki normal, la habitación del hotel, era algo demasiado salvaje y agresivo. En la habitación había restos de drogas conocidas por el hombre civilizado desde el año 1544 después de Cristo. Salvaje. Como el abogado ya se fue para Los Ángeles, el periodista devuelve el coche en un estado lamentable. El chaval que lo recogió estaba asustado y bueno, pues total, empieza a hablarnos de Nixon, porque es la época de Nixon, y Duke reflexiona sobre la droga y lo despistaba que estaba la policía. Ya no se lleva el ácido, sino los depresores, el seconal y la heroína, y mala hierba con cualquier mierda, del arsénico a tranquilizante. Lo que se vende es cualquier cosa que te reviente del todo. En el mercado de 1971, el mercado de 1971 está dominado por los depresores, que llegaron con Nixon, y aquí prácticamente pues ya termina su viaje. Como podéis ver, es viaje lleno de marcado por las drogas y en cierta manera también pues una parodia, una sátira de todo lo que puede ser el sueño americano y todo lo que era la cultura pro drogas y antidrogas, o por lo menos esa es mi interpretación. Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson. También está lo que os he comentado bueno, todo lo que os comenta de la contracultura, Los Ángeles del Infierno. Quiero hacer más vídeos sobre lo que fue la contracultura de los años 60, leerme tanto ensayos como más obras de este tipo. Quiero hacer un vídeo también de Ginsberg y seguir profundizando
un poco, bueno, pues en toda esta época tan convulsa y tan interesante. Pues nada, si os gustó el vídeo, por favor, dadle a like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor, suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.